Sí, nos terminaremos peleando, ¿no? Bien, como siempre, como siempre. venga. Bueno, este pueblecito tan natural que veis aquí, en mitad de la sierra, es Mascharabiaya, que se encuentra en la Axarquía malagueña y es el lugar de nacimiento de la familia Gálvez, ¿no? Y aquí nacieron, ellos se dedicaban sobre todo a la agricultura, aunque eran de ascendencia hidalga, hijos dalgos, como se decía entonces, pero que tenían algún pequeño terreno y se dedicaban a la agricultura. Sigue tú, don Manuel. Pues la historia que hoy vamos a relatar comienza en el año 2001, hace justamente 20 años, cuando como académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo nos propusimos reunir la bibliografía existente sobre Bernardo de Galvez y los Galvez de Macharabiaya. Y al cotejar unas obras con otras, comenzamos a darnos cuenta de que había claras contradicciones entre algunas de ellas y además episodios, cuando menos extraños, sobre la biografía de este gran héroe. Don Bernardo era entonces prácticamente pues un desconocido y por ello nos propusimos recuperar su biografía, pero basándonos en documentos originales, es decir, rebuscando los distintos archivos en los que pudimos investigar o con los que pudimos contactar. No hicimos otra cosa que seguir el lema de la Royal Society de Londres, que a poco de ser fundada, a finales del siglo XVII, tomó un lema en latín, nullius in verba, es decir, que no era bueno fiarse de cosas que uno no pudiera comprobar. Y por eso nuestra tarea se dedicó fundamentalmente a consultar y reunir documentos originales, es decir, recopilar la amplísima información que se custodia en los archivos, tanto españoles como del extranjero. De ahí nuestro agradecimiento al benemérito cuerpo de archiveros y bibliotecarios, a los que admiramos casi tanto como al benemérito cuerpo de la Guardia Civil. Don Francisco. Bueno, conviene también decir que buena parte de las investigaciones que desde hace tantos años llevamos Manuel Olmedo y yo realizando, sobre todo él, que fue el primero que tuvo la idea de reconocer la figura de Bernardo de Galvez, que aquí en España era un auténtico desconocido, lo cual no deja de ser curioso y doloroso, porque yo que soy doctor en historia moderna además, en la facultad yo, Bernardo de Galvez, lo despachaban con dos líneas, ¿no? Lo cual no deja de ser, como digo, curioso y al mismo tiempo doloroso, ¿no? Entonces, la fundación de la Asociación Bernardo de Galvez, que se creó hace ya bastantes años, tenía como finalidad fundamental primero el estudio, la investigación y consecuentemente la recuperación de la figura de Bernardo de Galvez, en particular y en general de todos los Galvez, pero siempre desde un punto de vista lo más científico posible. La historia es una ciencia, igual que la química o la biología, es una ciencia humana, pero nosotros, en lugar de utilizar una probeta o un Bunsen o un microscopio, utilizamos carta orden, pragmática, escrituras notariales, etc. Y ahí es donde tanto Manuel Olmedo como yo hemos dedicado durante mucho tiempo nuestras investigaciones. Y por eso, pues aquí tenéis la primera de las imágenes que en marzo de 2007 ya se publicó por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga en la revista Péndulo, que es una revista de humanidades, técnica y de humanidades al mismo tiempo, y que dirige de forma muy acertada Manuel Olmedo. Y yo ya aquí me callo porque ya estoy hablando demasiado. Manolo, sigue Muy tú. bien. Bueno, pues veis la portada, la cubierta del libro que publicamos, el primer libro que publicamos sobre don Bernardo y su tiempo, que fue el marzo del año 2007. Este libro, como casi cualquier libro, pues también tiene errores, y errores en este caso
relativos a don Bernardo de Gálvez. Pero en fin, así comenzamos nuestra labor de lo que se llama hoy alta divulgación. Y para ello, pues vamos a poner dos ejemplos de errores importantes. Estos dos cuadros que veis aquí se conservan en México y son retratos de don Matías de Gálvez. Pues bien, los dos son falsos. Aquí aparece don Matías en ambos retratos con una ceja levantada y una mirada, en fin, que de verdad pues produce un poquito de, en fin, de prevención, ¿verdad? Pero es que en estos otros dos retratos pues tenemos algo que decir. En el que está a nuestra izquierda es un retrato que se conserva en el Museo de América y que nosotros reprodujimos en su momento como el retrato de don Matías de Gálvez. Pues bien, el retrato fue de don Matías, pero luego, años después, llegó un pintor desconocido que puso el nombre el rostro de otra persona y le añadió la banda con los colores azul y blanco de la orden de Carlos III. Es curioso porque don Matías de Gálvez no perteneció a la orden de Carlos III. Y a mano derecha de la imagen, en la zona de la derecha, tenéis el verdadero rostro de don Matías de Gálvez, que es un grabado que se hizo en Madrid el año 1785, poco después de su fallecimiento. Con esto tenéis un ejemplo de las cosas que ocurren con la investigación y que hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Siempre que sea posible. Recordar que hay dos personas que le han dedicado un especial cariño y un especial trabajo de investigación, que son el general don José Alberto Ruiz de Oña y el investigador de Canarias e ingeniero don Carlos Cologan, y el segundo apellido es Soriano. Este señor que acabamos de citar, para el mes de octubre-noviembre, publicará una extensa biografía de don Matías de Gálvez. Y aquí tenemos que entrar ya en materia sobre Bernardo de Gálvez. En pantalla podéis ver en Macharabiaya, en uno de los días del mes de agosto, es decir, en el primer día del mes de agosto del año 1746, se bautizó en la iglesia parroquial de dicha villa a Bernardo Vicente Apolinar, hijo legítimo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo. Esta es la partida de bautismo de don Matías de Gálvez, de don Bernardo de Gálvez, que como podéis ver, sus apellidos fueron Gálvez y Gallardo. Así lo puso don Bernardo de Gálvez en su árbol genealógico que presentó para ser caballero de la orden de Carlos III. Aquí aparece a la izquierda su padre, don Matías, y a la derecha su madre, doña Josefa Gallardo. Y además, pues hay un documento que localizamos en México y que es uno de los diarios que él escribe con motivo de las campañas que hace contra los apaches en las provincias internas de Nueva España. El texto dice: diario que se forma de los acaecimientos que han ocurrido en la campaña que hizo don Bernardo Gálvez y Gallardo, capitán del regimiento de la Corona. Así que queda palmariamente demostrado que el segundo apellido de don Bernardo fue Gallardo y no Madrid, como muchas personas le atribuyen, y eso no es correcto. Entramos ahora de la guerra de la independencia de Estados Unidos y de los motivos, las razones que movieron a cada uno de los contendientes. Las 13 colonias, pues lucharon por su independencia.
Inglaterra luchó por no perder dichas colonias. Francia intentó, luchando contra los ingleses, lograr la supremacía mundial ayudada por España. Pero España, los motivos que tuvo para entrar en guerra fueron defender sus dominios, acabar con la piratería inglesa y recuperar Gibraltar y Menorca. Y hay un detalle curioso, es para poder darnos cuenta de la amplitud del teatro de operaciones, pues en este plano de Norteamérica hemos dibujado en color rojo hacia la derecha, dando al Atlántico, las 13 colonias. En la zona izquierda están la Alta y la Baja Californias, el Virreinato de Nueva España, y arriba está el límite que alcanzó el dominio español en Norteamérica, que por la parte superior es la línea roja y amarilla y por la parte central es el cauce del río Mississippi. Y en el centro del Golfo de México, para que pueda uno darse cuenta de la extensión de este teatro de operaciones, pues aparece a escala el contorno, el plano de la península ibérica con la bandera de España. Y aquí, en este teatro de operaciones, es un esquema muy sencillo. En el centro está la H, que significa La Habana. Y perdón que se nos incorpora alguien que hay que darles entrada. A ver. Pues no lo vemos. Bien, volvemos a la presentación. En esta presentación, pues La Habana está señalada con la letra H y en rojo lo que eran posesiones británicas. De forma que desde La Habana se enviaron las fuerzas españolas, por un lado, hacia el norte, hacia lo que era Panzacola, la principal posesión de los ingleses, y por el sur a la zona de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los ingleses desde Jamaica quisieron, y eso está representado con esta flecha en rojo, quisieron romper la unidad de las dos Américas a base de conquistar el istmo. Y en esta zona fue donde tuvo su actuación fundamental el luego teniente general don Matías de Gálvez, padre de Bernardo. Este ya lo hemos visto. Bueno, el rey Carlos III aparece en esta medalla, en esta moneda, y es una medalla, no es una moneda. Y como pueden ver, la leyenda que figura es Carlos III, padre de la patria, y en las monedas se acostumbraba a poner también, como veis en esta moneda, también de Carlos III, Dei gracias, es decir, por la gracia de Dios. El rey de España era rey por la gracia de Dios. Y aquí tenéis una moneda de 3 chelines del rey Jorge III de Inglaterra, que también era rey Dei gracias, por la gracia de Dios. Entonces hay un autor, no recuerdo ahora mismo el nombre, que dejó expresado que la razón por la que España tardó en incorporarse a la guerra contra Inglaterra y en favor de los norteamericanos, de los independentistas norteamericanos, era porque el rey de España no quería apoyar a unos rebeldes contra el rey inglés, que era tan rey como el rey de España, por la gracia de Dios. Y ahora entramos en la leyenda negra, que ha tenido un trascendental giro gracias a la inmensa labor desarrollada por Elvira Roca, y ahora mismo pues está también recién llegado a las librerías una obra extraordinaria de un gran amigo, Marcelo Gullo, cuyo nombre del libro
es Madre Patria. Sugerimos la lectura. Aquí tenemos ahora a José de Gálvez, que fue ministro universal de Indias. Él era tío de Bernardo de Gálvez y tuvo una extraordinaria intervención en las Américas, en la que estuvo casi 7 años, 6 años de visitador de Nueva España. Y además a José de Gálvez se le debe la exploración de la costa, de la actual costa occidental de Estados Unidos, partiendo desde el puerto de San Blas, pues los exploradores españoles, impulsados por José de Gálvez, recorrieron casi 6.000 kilómetros hasta llegar a lo que es la península de Alaska, que entonces era una posesión de los rusos. Gracias a José de Gálvez, la Baja y la Alta California, incluyendo Oregón, y también lo que hoy es la zona occidental del Canadá, pues no llegó a poder de los rusos. Don José de Gálvez utilizaba este tipo de papel para firmar sus decretos. Y fíjense lo que él quiso a la ciudad de Málaga, que antes de nada en este documento ponía regidor perpetuo de la muy noble ciudad de Málaga. Y después, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias. Y esto demuestra lo mucho que hizo por Málaga. La última obra, no, él falleció antes de que comenzara, es la Aduana de Málaga, hoy Museo de Málaga, que es el mejor edificio civil que tiene nuestra ciudad. Y aquí volvemos a don Matías de Gálvez para recordar su extraordinaria actuación en el Teatro de Operaciones de Centroamérica. Fíjense que estamos hablando de una zona que tenía 500 kilómetros desde la zona norte a la zona sur. Y este fue el escenario de unos combates durísimos contra los ingleses que don Matías logró vencerlos. En reconocimiento a sus méritos fue ascendido a teniente general y después fue nombrado virrey de México. Y ahora tenemos otro de los hermanos Gálvez, Miguel, que fue un jurista de extraordinaria importancia en la España del siglo XVIII y que para conseguir que los rusos no intentasen nuevamente ocupar toda la costa occidental de Estados Unidos, pues el rey Carlos III lo envió de embajador a Rusia. Aquí figura en el Estado Militar de España del año 1787 que don Miguel de Gálvez está con el número 2 del Consejo Supremo de Guerra, porque además de gran jurista, fue un gran estratega que junto con su hermano José fueron los que diseñaron la acción militar de España en el Nuevo Mundo. Volvemos a don Bernardo. Y de don Bernardo tenemos aquí el documento que gracias a don José María Espinosa de los Monteros conseguimos en el archivo del ejército francés en París. Está fechado el 11 de abril de 1763, cuando don Bernardo de Gálvez, que lo tenéis en la zona izquierda, pues es encuadrado en un regimiento francés que vino a España para colaborar con los españoles en la guerra contra Portugal. Don Bernardo de Gálvez era un hombre que tenía un conjunto importantísimo de cualidades, entre ellas la de escribir. Y aquí tenéis el documento que conseguimos en la Biblioteca Nacional de México. Este documento lo hemos tenido en nuestras manos, que se llama Noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España. Hay un detalle extraordinario que dice mucho de la bondad y del carácter de don Bernardo de Gálvez. En una de las luchas contra los apaches, tomó prisioneros a 2 jóvenes apaches. Los bautizó
y les puso por nombre Matías y José, el nombre de su padre y el nombre de su tío. Los dos apaches se llamaban Quitachín y Piticagán, y al mes de haber sido cogidos prisioneros, pues fueron los escoltas de don Bernardo de Gálvez. Don Bernardo en el año 1777 llega a la provincia de Luisiana, y me parece que ya estoy hablando demasiado, y don Francisco debería echarme una mano en cuanto pueda, ¿verdad? Parece ser que hay alguien que quiere incorporarse. Sigue, Manolo, sigue, que lo vas haciendo muy bien. Sí, bueno, Si tengo que decir algo, ya te lo diré. Admitimos al señor Abascal, que es muy bienvenido, que es uno de los líderes de la Asociación Héroes de Cavite. Bien, pues aquí tenemos el escudo de armas de la provincia de Luisiana. Este escudo es muy importante, porque se ve que de los 30.000 habitantes que había en Luisiana, había solamente 3.000 europeos, el resto eran indios. Y además, el pie de esta imagen dice, armas de la provincia de la Luisiana. España no tuvo colonias, tuvo provincias, que unas veces se agrupaban en virreinatos y otras veces se agrupaban en... Perdón. Sí. Hemos dicho en provincias o en virreinatos o en capitanías generales. Y en la siguiente imagen, pues tenemos dos muestras que francamente nos costó trabajo conseguir. Son los acuerdos que don Bernardo de Gálvez firma con dos tribus de indios de Norteamérica. Uno son Sioux de la zona del norte de Norteamérica, que está alrededor de los Grandes Lagos. Don Bernardo era entonces coronel de infantería, y en la zona izquierda veis su escudo de armas. Y en este otro escudo, pues otro pacto de don Bernardo de Gálvez con otra tribu, porque en este caso fueron los Ponchahoumas, que es una tribu de Luisiana. Está firmado en octubre del 79. Su firma, Bernardo de Gálvez, aparece en la zona izquierda, también con su escudo de armas. Y son dos muestras extraordinariamente clarificadoras de que don Bernardo de Gálvez, en nombre de España, siempre intentó y muchas veces consiguió que los indígenas pues llegasen a pactos con con España, que era el que dominaba aquel territorio. Vamos a ver. Bueno, aquí volvemos a tener el teatro de operaciones en la zona de Luisiana. En azul tenemos las posesiones españolas. Empezaban por un pequeño fuerte en la desembocadura del río Mississippi, luego estaba Nueva Orleans, y en la zona media del río, Pointe Coupée, que era un fuerte que tenía aún el nombre puesto por los franceses, que eran los anteriores poseedores de la Luisiana. Y en rojo, las posiciones inglesas. A lo largo del río Mississippi estaban Manchac, Baton Rouge y Natchez. Y a la zona derecha, la Movila o Panzacola. La Movila unas veces las veréis con B y otras con V. Pues bien, estos 5 enclaves son los que don Bernardo logró conquistar, ganando todas las batallas en las que intervino. La principal de ellas fue la batalla de Panzacola. El nombre de Panzacola es el español. Los ingleses dicen Pensacola, que es el nombre que hoy tiene. Pues el plan que tenía Bernardo de Gálvez para conquistar los fuertes que defendían Panzacola, que se ven en la parte superior del plano, eran 3, 2 fuertes pequeños y uno grande. El fuerte de la Media Luna, el fuerte del Sombrero en el centro y el fuerte Jorge en el centro. Perdón, en la zona derecha. Y el plan de Bernardo de Gálvez era
con el apoyo de la flota, desembarcar a sus hombres en la isla de Santa Rosa y desde allí, cuando la flota de apoyo hubiese entrado en la bahía, pues trasladaría a su ejército a tierra firme y allí en tierra firme se le uniría una columna que venía desde Las Movilas al mando del coronel Ezpeleta. El problema era la batería que veis en rojo dibujada en este plano de detalle. El problema era que para entrar en la bahía había que ponerse bajo el fuego de la batería de Barrancas Coloradas. Y eso fue lo que hizo Bernardo de Gálvez. Él no fue ni un inconsciente, ni un osado, ni nada de eso. No fue un temerario, ni fue un suicida. Él fue un hombre extraordinariamente preparado en cuanto al tema militar y, por supuesto, con una inteligencia extraordinariamente valiosa. Él se dio cuenta de que la batería de Barrancas Coloradas no podía dispararle a los buques porque el alcance era mucho mayor, la distancia a la que podían pasar los buques era mucho mayor que el alcance eficaz de los cañones de Barrancas Coloradas en lo que se llama trayectoria tensa. Que un fusil, por ejemplo, tiene una trayectoria tensa, un mortero tiene una trayectoria parabólica. Por eso, en este otro dibujito veréis que tengo una magnífica caja de lápices de colores y que me entretengo mucho con estas cosas, es que la artillería de Barrancas Coloradas tenía que disparar como si fuera un mortero, con una parábola, con lo cual, pues era más difícil que un proyectil cayese sobre los buques. Y aparte de eso, el alcance máximo de los cañones era unos 2000 metros, ¿de acuerdo? Con lo cual era difícil que se le pudiese, alcanzar con algún disparo. No obstante, Bernardo de Gálvez, ante la imposibilidad de la flota de apoyarle, pues le envió al comandante de la flota este mensaje que vemos. Esta bala de A-32 que le envío es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy delante con el Galveston para quitarle el miedo. Perdón, una breve precisión, Manolo. Sí. Recuérdales que la flota no entra no porque no quiera, sino porque el San Ramón, que calaba por lo menos 8 metros, había un canal por donde podría haber entrado, pero no lo conocía y pegó en fondo y entonces se retiró. Por eso por lo que no entraba la flota. Exactamente. Para eso está aquí don Francisco, para que intervenga cuando lo considere conveniente. Entonces, aquí tenemos el bergantín Galveston, es una reproducción que hicieron un matrimonio experto de Fuengirola, y en la siguiente, a ver si sale la siguiente, vamos a ver, aquí la tenemos. ¿Por qué tuvo don Bernardo ese gesto de valentía y que fue decisivo para la conquista de Panzacola? Pues aparte de que era un hombre muy inteligente y estaba muy bien preparado y estudió muy bien el problema, pues se le puede aplicar lo que dejó escrito un gran poeta latino, que era Virgilio: possum quia posse videntur. Es decir, él pudo porque estaba seguro que podía. Él, Bernardo de Gálvez, pues fue un gran líder. Y en premio al éxito que supuso el éxito de Panzacola, y con ello el echar a los británicos de la zona de Luisiana y de la Florida Occidental, pues los habitantes de Luisiana le escribieron en francés un escrito al rey pidiéndole que a don Bernardo de Gálvez se le concediera el título de conde de Gálvez. Este es el escrito que localizamos
Paco y yo, en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, y está dirigido al rey de España y se le dice Sire, señor. Y el rey, por eso, pues le concedió el título, como luego veremos. Nos hizo reflexionar mucho la actitud de don Bernardo, pues cuando conocimos estas palabras de un filósofo chino del siglo VI a.C. El liderazgo es cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, coraje y disciplina. Cuando una persona tiene las 5 virtudes juntas, entonces estamos ante un líder. Y ese es el caso de Bernardo de Gálvez. Y ustedes dirán, ¿y cómo aparece aquí ahora el fundador de la Guardia Civil? Pues muy sencillo. Don Bernardo de Gálvez, en Luisiana, en las batallas de La Movila y Panzacola, tuvo 2 manos derechas. Una de ellas fue el coronel Girón y la otra fue el coronel Ezpeleta. Años después, 50 años después, pues un nieto de Girón casó con una nieta de Ezpeleta y nació el teniente general que veis en la imagen, don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, duque de la Ahumada y fundador del benemérito cuerpo de la Guardia Civil. Y eso da una idea de la calidad de los hombres que estuvieron al lado de Bernardo de Gálvez. Y don Bernardo de Gálvez ha llegado hasta Afganistán. Pues a nosotros nos han ayudado muchas personas. Nos ha ayudado el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, nos ha ayudado el Foro para la Historia de España y nos ha ayudado el Ejército y en concreto el hoy Teniente General don Miguel Martín Bernardi, que es segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Él mandó una de las unidades que le tocó ir a Afganistán y allí tuvo que crear una base avanzada y le puso el nombre de Bernardo de Gálvez. Con lo cual podemos decir que Bernardo de Gálvez también está presente en Asia, ¿verdad? Paco, yo voy a beber un poquito de agua, ¿vale? Sigue, sigue. Bebe, bebe. Bueno, pues este magnífico retrato de don Bernardo de Gálvez se atribuye a Maella, no está demostrado, y es propiedad de una gran señora malagueña, doña Mirenchu de Aya Gálvez. Lleva el mismo apellido, pero son ramas distintas. Este es un retrato impresionantemente bueno y Mirenchu, que forma parte de la Asociación Bernardo de Gálvez, pues desde que se formó la asociación puso este retrato a nuestra disposición y eso nos ha permitido difundirlo por todo el mundo. De hecho, es el retrato más difundido de Bernardo de Gálvez, aunque haya algunos pues que no reconozcan de dónde viene este retrato. Se conserva en Málaga y es un retrato muy curioso porque don Bernardo aparece retratado con una carta en su mano izquierda. Esa carta dice poco más o menos: querido hijo Bernardo, se le escribe su padre don Matías, querido hijo Bernardo, debes tener presente que tus adelantos se los debes al rey y tus triunfos a Dios. Sé pues siempre agradecido a ambas majestades para contar siempre con el cariño de tu padre Matías. Lo cual demuestra también, una vez más, que don Matías fue una persona excepcional como su hijo. Y ahora nos vamos a México. En México, en la iglesia de San Fernando, de los padres, de los frailes franciscanos, de esta iglesia salió Fray Junípero Serra para la evangelización de la Alta California. Pues aquí fue enterrado don Matías de Gálvez y esta lápida muy rota que veis a la zona derecha es su lápida sepulcral. Está muy rota porque hubo un terremoto en México casi un siglo después y destruyó prácticamente toda la iglesia, ¿no? Entonces pudieron rescatar esta lápida
y la pusieron en su sepultura, donde estuvo su sepultura. Pero a su lado hay otras dos lápidas. Una de ellas la pusieron la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez, y la otra los hijos, hijos o hijas de la Revolución Americana. Pero son unas lápidas que merecen todo nuestro reconocimiento para estas dos instituciones norteamericanas que nos son extraordinariamente queridas. Pero hubo un fallo, y es que don Bernardo de Gálvez, en su testamento, dejó escrito, por mediación del escribano don Ramón de Posada: apuntes que doy a don Ramón de Posada para que con arreglo a ellos extienda mi testamento, que se me entierre en San Fernando frente de mi padre. Es decir, nosotros localizamos el testamento de Bernardo de Gálvez, y eso nos permitió que años después, en un solemnísimo acto celebrado el 29 de agosto del año 2008, pues pusiésemos una lápida de bronce que trajimos de España a México. En este solemnísimo acto, pues como veis, hubo 6 sacerdotes, 2 de ellos franciscanos, otros 2 pasionistas, y con ellos el deán de la Catedral de Málaga. Y aquí podéis ver la lápida de bronce que pusimos aquel día. Fueron 180 kilos de bronce que volaron desde España hasta México, a la iglesia de San Fernando. Bueno, del retrato de don Bernardo ya hemos hablado, pero hemos hablado del retrato de Málaga, porque hay una parte de la historia que es la que ahora llega el momento de contar. Esta carta, de la que veis 2 fragmentos, es la que Oliver Pollock, un patriota norteamericano, le escribe a Bernardo de Gálvez, en la que le dice: es usted tan bueno, está usted haciendo tanto por la causa de la libertad, que en consecuencia solicito a vuestra excelencia que me permita encargar que se le haga un retrato que haré enviar en la primera ocasión que tenga a mi jefe, el Honorable Congreso, a fin de perpetuar vuestra memoria en los Estados Unidos de América. Bien, esta carta la localizamos en el archivo de Indias el año 2008, ¿de acuerdo? En el mes de septiembre del año 2008. Y al año siguiente localizamos en los archivos nacionales de Estados Unidos este escrito que veis aquí. Está dirigido a Oliver Pollock, que es el que había escrito la carta el año 1779. Este escrito está firmado por el presidente del Congreso de los Estados Unidos el 9 de mayo del año 1783, y el presidente del Congreso le dice a Oliver Pollock que ha recibido el retrato de don Bernardo de Gálvez y que quedará colgado en la sala donde se reúne el Congreso. Así que con el primer documento y el segundo documento, pues pudimos publicar en la revista Péndulo el año 2010 el artículo que ven ahora, Bernardo de Gálvez y Oliver Pollock, historia de una amistad. Y no pasó nada. Es decir, habíamos aportado los documentos que demostraban que en el Congreso de los Estados Unidos tenía que haber un retrato de Bernardo de Gálvez, pero no, nadie nos prestó ninguna atención. Pasó el año 2010, el 2011, el 2012, y en enero del año 2013, 5 años después, pues en el archivo del Ayuntamiento de Madrid, archivo histórico, encontramos este entremés, una pequeña obra de teatro, para la compañía de Nicolás de la Calle, por don Bernardo Gálvez Gallardo, año 1766. Es decir, don Bernardo de Gálvez, que luego fue un héroe, era un hombre que tenía cualidades para escribir, no solo
historia, como habéis visto antes, sino también teatro. Y esa fue la causa por la que Teresa Valcárcel apareció en esta historia. Teresa buscó el retrato, no aparecía porque ese retrato no está, y la Asociación Bernardo de Galvez encargó un retrato a un pintor malagueño, Carlos Monserrate, gracias a un periodista malagueño, a Alfonso Vázquez. Y ese pintor lo pintó gratuitamente y nosotros enviamos el retrato a Washington y ese retrato lo llevó personalmente Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga. Y Teresa, pues fue motivo de la portada del Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes del mundo, si no el más importante, y aquí aparece retratada Teresa Valcárcel. Su esfuerzo, su tenacidad, su inteligencia, pues dio el fruto que todos deseábamos, y es que el cuadro pues se colgó en el Capitolio de Estados Unidos. Y además, pues ese cuadro en ese éxito tuvo mucho que ver el senador Robert Menéndez, que aparece en el centro de la imagen, junto a Teresa. Y fíjense qué curioso, el retrato de don Bernardo aparece frente al retrato del presidente Eisenhower, que como todos sabéis, pues fue general, el más prestigioso general de la historia de Estados Unidos, creo que después de Washington, ¿verdad? Y además, como consecuencia del colgar el retrato, pues se puso en el candelero una idea que habían planteado desde Panzacola hacía 7 años a través del congresista Jeff Miller. Y aquella idea, pues, dormía el sueño de los justos. Y gracias a colgar el retrato, el presidente Obama, pues, nombró a Bernardo de Galvez ciudadano honorario de los Estados Unidos. El día 16 de diciembre del año 2014, 8 días después de que se colgara el retrato. Aquí tienen la resolución conjunta del Congreso y del Senado en la que se le confiere la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos a Bernardo de Galvez y Madrid, porque, en fin, ahí hubo un pequeño fallo que no tiene más importancia. Debía haber puesto y Gallardo, ¿no? Y luego hay otro detalle, vizconde de Galveston y conde de Galvez. Esto no es correcto. Es como si en el ejército, hablando de un militar, decimos, pues es capitán y coronel. No, ha sido capitán, pero ha dejado de ser capitán para llegar a ser coronel. Pues de Bernardo de Galvez lo correcto es decir conde de Galvez. Antes fue vizconde. Y esta foto pues está hecha hoy, en Málaga, lo cual significa que nos hemos dedicado a trabajar esta tarde y aquí aparecemos pues, bueno, yo creo que Teresa debe estar por ahí, ¿no? A ver, Teresa, ¿estás por aquí o no? Hola, sí, estoy Hola. aquí. Hola. Bueno, pues a ver, dinos algo, ¿no? Espérate, que es que me parece a mí que si me pongo así, va a ser mejor. Así, yo creo. Te vemos, no, te vemos, Vemos regular. a ver, regular. Esperaste. Ahora. Ahora. Hola, gracias Buena, por invitarme. muy Sí, bien. ha sido un día muy intenso en emociones y además muy agradecida como siempre, con lo bien que os portáis todos conmigo. Y estoy todavía como una niña por la mañana en los Reyes Magos con mi regalito. Muchas gracias a todos. Y gracias Bueno, por tus palabras y por la cantidad de cosas lindas que me dices. Y por supuesto también encantada y súper alegre de haber conocido a nuevos miembros de la Asociación Bernardo de Galvez, que eso siempre es una alegría. muy bien. Bueno, pues podemos volver a
a poner la pantalla, a ver si nos sale esto. Perfecto. Es que en la pantalla tenemos a Teresa y en la bandera nacional que le ha obsequiado la Asociación Bernardo de Galvez, pues aparece su nombre, Teresa Valcárcel Graziani. Valcarce. Sí. Valcarce Graziani, y debajo pone yo sola, para que recuerde que ella fue, hombre, con la ayuda de algunos, evidentemente, pero ella fue la principal, ¿no? No, bueno, yo no hubiese hecho nada sin Manolo, eso que quede, que conste en acta. Bueno. Yo no hubiese conseguido nada sin Manolo. En el centro está la secretaria general de la asociación, que es Satur Hoyos, y a su derecha Mirenchu de Aya Gálvez, que es la propietaria del gran retrato de don Bernardo. Y ahora pues ya podemos... Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Bien, pues pasamos a la siguiente, porque queda un último detalle que queremos demostrar con estas dos imágenes, ¿no? A la izquierda tenemos a Jorge Washington, está con un uniforme de coronel, es una imagen muy poco conocida. A la derecha, Bernardo de Galvez, con su uniforme de teniente general. Una de esas digamos, cosas que hemos visto escritas en muchos sitios, pues es que Bernardo de Galvez desfiló junto a George Washington en el desfile de la Victoria. Pues bien, eso no es así. Y no es así, primero porque no hubo desfile de la Victoria, ¿vale? Y luego, el único desfile que hubo fue cuando George Washington tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, como primer presidente. Y sí hubo un desfile, pero esa toma de posesión fue en el mes de abril del año 1789 y don Bernardo había fallecido en el mes de noviembre de 1786. Luego, don Bernardo nunca desfiló junto al presidente, al general Washington, y nunca se conocieron. Y ya casi para terminar, nos quedan 3 imágenes. Pues esta campana se la debemos sobre todo, a ver que hay alguien que quiere entrar, sí, admitido. Pues esta campana es la que responde a una iniciativa que tuvo el María Elvira Roca Barea, que es la gran investigadora que le ha dado la vuelta a la historia de la humanidad, comenzando a destruir lo que ha sido la oprobiosa y falsa leyenda negra. En la Alta California hubo una universidad que mandó retirar una de las campanas que jalonan el Camino Real de California. Entonces María Elvira publicó en el diario El Mundo un artículo cuyo título es ¿Por quién doblan las campanas? Y antes de publicarlo nos dijo si podía contar con nosotros. Por supuesto le dijimos que sí. Y ella en ese artículo dijo que la Asociación Bernardo de Galvez se encargaría de intentar recuperar la campana. Como no ha sido posible porque la Universidad de California, San José, se negó a vendernos o regalarnos, o cedernos o prestarnos la campana, pues tuvimos la enorme fortuna de localizar en San Francisco de California la fábrica en donde se fabricaron las campanas del Camino Real de California. Así que compramos una campana gracias a las aportaciones de casi 200 o 300 personas y estamos esperando que esta maldita pandemia termine para poder colocarla en un lugar extraordinariamente importante de Málaga, gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento de Málaga. Y
ahora la vemos mejor. Y ya, por último, deciros que todo lo que hemos hablado, bueno, Paco es que me ha dejado solo ante el peligro y seco. Yo he estado vigilándote, Manolo, pero lo has hecho también que no he necesitado intervenir para Qué detallazo, qué detallazo. Bueno, pues aquí tenéis el emblema de nuestra asociación. Sobre la bandera nacional de España, el mote Yo Solo, que fue lo que el rey Carlos III le concedió a Bernardo de Galvez para su blasón de conde de Galvez. Y junto a la bandera nacional de España está la bandera nacional de Estados Unidos y la bandera nacional de México, porque Bernardo de Galvez fue un gran héroe no solo de España, sino de Estados Unidos y de México. Lamentablemente hay que decir que es mucho más héroe en Estados Unidos que en México, pero bueno, estamos luchando para que también allí se pueda conocer. Y debajo tenéis nuestra web, que es la www.yosolo.org, en la que están pues las cosas que hemos podido contar en casi 3/4 de hora, un poquito más, y todo el que quiera puede entrar en nuestra web e incluso descargarse 5 libros gratis y también un cómic. una cosa, Así Manolo, que una cosa, Manolo, disculpa, me parece que se te ha quedado. ¿Por qué no comentas un poco lo de la caída del caballo? Que es otro de los grandes mitos que... Sí, sí, es que, bueno, de don Bernardo se han escrito cosas que son francamente erróneas, ¿no? Uno de esos mitos es que se cayó de un caballo y se murió. No es así. Él se cayó de un caballo en una de las campañas, en la última campaña que inició contra los apaches. Debió romperse varias costillas, lo cual es francamente doloroso. Yo he pasado por algo parecido. Y ya terminó su etapa en México, en las provincias internas, y regresó con 28 años a la península, ¿no? Pero hay un detalle, hay algunos que dicen que Bernardo de Galvez pues quiso ser rey de México. Nada más lejos de la realidad, porque él, que fue un héroe, que fue un hombre inteligentísimo, que fue un gran patriota, jamás se le hubiera ocurrido ir contra el rey de España para ser él el rey de México. Eso es, perdón, otra de esas muchas, yo no quiero calificarlas, pero en fin, cosas que no son admisibles. Don Bernardo de Galvez fue un gran héroe y un gran caballero y una gran persona. Pero Así, ¿qué pasó con lo del caballo que no se entendió muy bien? pues que no se cayó del caballo y se murió. Y has hecho muy bien, Luis Alfonso, porque no he dicho, es que voy corriendo y no he querido interrumpir, vamos, extenderme demasiado. Don Bernardo murió con 40 años. Cuando tenía 31 años, recién llegado a Luisiana, seguramente bebiendo el agua del río Mississippi o de algún pozo, como era lo normal, pues ingirió un bichito intestinal que le provocaba unos extraordinarios desarreglos intestinales. Él fue un enfermo crónico durante los últimos 9 años de su vida, desde los 31 hasta los 40 que falleció. A pesar de ser un enfermo crónico, que además del dictamen de un especialista que fue el que nos abrió los ojos, basta leer sus escritos para darse cuenta de que en muchas ocasiones el general está enfermo. El general hoy no ha podido estar porque está en cama. El virrey ha tenido que guardar cama. El virrey está muy grave. Y todo esto pues viene a confirmar que ese bichillo, digamos, ¿no? Ese parásito intestinal, pues fue el que le provocó durante 9 años una enfermedad crónica y fue el que lo llevó a la tumba. Eso, si me permites una pequeña observación,
es lo que hoy llamamos una disentería. Exactamente. Claro, tal y como hemos dicho antes, nosotros acudimos a las fuentes, Manolo y yo, para estar seguros de lo que estamos viendo. Es evidente que en esas fechas no se sabía lo que era una amebiosis, ni mucho menos que originaba una disentería. Pero a través de la clínica, es decir, de las características de su enfermedad en diferentes cartas, es cuando consultando con especialistas, en concreto con don Gonzalo Piedro Lavengulo, que fue presidente del Instituto de Academias de Andalucía y experto en epidemiología, enseñándole la transcripción de esas cartas y diciendo esta enfermedad que puede ser, es lo que, como ha comentado Manolo, definió como una amebiosis, que es un parásito intestinal que se anida en el intestino y que puede llegar a producir, hoy no, pero entonces llegaba a producir la muerte al cabo de un tiempo. O sea que de caballo nada, ¿eh? Exactamente. Pues bueno, en su 275 cumpleaños, viva el Conde de Gálvez. ¿De acuerdo? ¡Viva Gálvez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Gálvez! Muy bien. Bueno, yo estoy seguro que tiene que haber alguna persona que quiera preguntarle algo a Teresa, porque yo ya me callo. A mí no. A Digo mí yo, no. o sea, podéis conectar vuestros micrófonos y el que quiera decir algo, pues encantado de que participe en esta reunión, ¿verdad? No se oye. No, we were just... No. Thank you, Teresa. Thank you, Manolo. Thank you, Francisco, for starting all this stuff that was happening over here too. But, you know, life, la vida tiene una forma rara de conectar las cosas y de que lo bueno salga adelante si le echamos ganas. Exactamente. Perfecto. Pues entonces, si no tenéis nada que decir, hoy podemos estar muy contentos porque nos hemos acordado de don Bernardo y él pues nos ayudará a continuar nuestra tarea porque quedan muchas cosas por hacer y quedan cosas muy importantes que esperemos que en este año y en el próximo podamos ver todos, si Dios quiere. Así que buenas noches para todos y abrazos para todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Siempre es un placer escucharte. Buenas Muchas noches. gracias, Alberto. Gracias. Buenas noches. Un besito, Teresa. Nos vemos. No. Sigue con el anillo. Sigue. Chao. Sigue con el anillo.